Bien, siguiendo a Briano entonces en su capítulo número 4, vamos a ver que la clasificación de los sistemas de información implica definir determinadas categorías que nos van a permitir identificar soluciones aplicadas a necesidades específicas dentro de las organizaciones. La primera categoría que se va a aplicar a la hora de definir la clasificación de sistemas de información es aquella que se hace según los niveles de la organización. Nosotros ya hemos visto que es importante definir niveles e identificar niveles de la organización para poder identificar también los tipos de decisiones que se toman en ese nivel y la información que se necesita. En el caso de los diferentes sistemas de información, tenemos que recordar que la estructura de la organización presenta también diferentes niveles en cuanto al estructuramiento de las decisiones que se toman. Desde decisiones no estructuradas en el nivel de la administración estratégica, y recordemos que por decisiones no estructuradas nos referimos a aquellas decisiones que no se comportan a través de un patrón preestablecido, sino que se toman en función de las múltiples variables de negocio que aparecen en el contexto externo, en el contexto interno, en oportunidades que se detectan y en amenazas que se detectan, y lo hacen de una manera no estructurada, es decir, sin predefiniciones. Después aparecen decisiones semiestructuradas, que en general responden a patrones que se presentan de forma continua dentro del desarrollo de la organización, pero que no necesariamente tienen la característica de repetitivos como puede ser una decisión estructurada. ¿Cuál es la diferencia entre las dos primeras? Y después vemos la diferencia con la tercera. Las decisiones no estructuradas son aquellas decisiones que, como decíamos, no responden a un patrón y entonces se presentan de una manera, si se quiere, aleatoria en relación a las novedades que pueda haber tanto en el contexto interno como externo. Podría, por ejemplo, presentarse la prohibición de importar un determinado insumo en un momento determinado, y esa prohibición, según se observa o según se determinó en la reglamentación, es una prohibición que va a durar mucho tiempo. Evidentemente se presentó un caso que no estaba previsto, que le genera una amenaza a la organización para el desarrollo de sus objetivos, en este caso para producir ciertos bienes, y lo que tiene que hacer rápidamente la administración estratégica de la organización es decir, bueno, dejamos de producir directamente este producto, producimos nosotros mismos las materias primas, esperamos a que algún productor nacional desarrolle esa materia prima, financiamos a un proveedor para que se ponga a desarrollar esa materia prima y nos la pueda vender. Evidentemente de eso de estructurado no tiene nada. Hay que mezclar un montón de información, un poco de intuición y tomar la decisión que corresponde. Y aún tomando la mejor decisión posible, también es imposible de alguna manera prever los resultados a futuro. Sí pueden estimarse razonablemente. La semiestructurada se trata de cuestiones que son menos aleatorias, menos novedosas, menos impactantes en relación a la decisión que hay que tomar. Entonces, por ejemplo, podría pasar que en una decisión de tipo semiestructurada se presente, supongamos en un área de producción, un caso de COVID, por ejemplo, como estamos viendo ahora que aparece. Y hay que salir a tomar rápidamente la decisión de aplicar los protocolos previstos, donde, por ejemplo, hay que aislar a 10 operarios de ese área. Y hay que salir a tomar la decisión que cómo hacemos, si paramos la producción, si llamamos a un suplente, si podemos generar horas extras para otros operarios que estén en la
en la compañía, si un nivel de jefatura puede bajar a la producción y hacerse cargo. Es decir, son problemas que se presentan y que hay que resolverlos. Y cuando hablo de semiestructurada es porque hay algunos protocolos, porque ya se ha vivido en algún momento que ha habido cierto nivel de ausentismo, no obviamente por la misma situación, pero sí por otras. Entonces, más o menos se tiene una idea. Y cuando hablamos de decisiones estructuradas, hablamos de decisiones que se toman de acuerdo a pautas preestablecidas. Si el nivel de producción llega a tanto, se para de producir porque si no tenemos mucho stock y después no lo podemos vender, por ejemplo. O si el nivel de incobrabilidad llega a tanto, le cortamos la cuenta corriente porque no pagó la factura y ya acumula un vencimiento de 30 días, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de estructuración de decisiones. Es la primera clasificación que hay que hacer según para los sistemas de información. Dado que hemos definido que existen estos tres grandes niveles dentro de la organización y que en cada uno de los tres niveles se toman diferentes tipos de decisiones, es que vamos a pasar a definir cuáles son los sistemas que van a servir para cada uno de esos niveles. El primero que vamos a ver son los sistemas para la administración operativa, es decir, aquellos sistemas que van a brindar soporte a las actividades en los niveles inferiores de la organización, que en general van a estar además orientados a tomar decisiones estructuradas. Decimos que con frecuencia son el primer sistema de información que se implanta en una organización. Esto es absolutamente razonable porque una organización no va a estar pensando antes de comenzar el desarrollo de sus operaciones en el desarrollo de sistemas estratégicos. Sería bueno que en un plan de sistemas se prevea inicialmente la necesidad de tener sistemas que permitan generar el control del proceso de planificación y ejecución estratégica. Pero la realidad nos muestra que en general, dado que los recursos y el tiempo entre esos recursos siempre van a ser justos o escasos, es que una organización primero va a tratar de resolver lo más urgente, llamémosle de alguna manera, para luego ir avanzando en las etapas posteriores. Y cuando hablamos de lo más urgente va a ser tener un sistema que le permita registrar la facturación a los clientes, que le permita registrar y controlar el stock, que le permita registrar las compras y los gastos para poder ir controlando a posteriori esas compras y esos gastos. En definitiva, decimos que son en general sistemas que apoyan a el desarrollo de las actividades operativas. Esto no estamos todavía pensando en actividades de tipo tácticas o estratégicas. Decimos que además en general estos sistemas van a estar destinados a procesar cuantiosas entradas de información y también por ende pueden generar una serie de reportes. Por ejemplo, registrar todas las ventas, registrar todas las compras y a partir de ello generar reportes de ventas que se han realizado, generar reportes de stock, etc. Es decir, cuando hablamos de sistemas para la administración operativa, hablamos del registro de un número importante de operaciones y la obtención de algunos reportes que van a permitir conocer situaciones vinculadas a esas operaciones, como puede ser un nivel de stock, un nivel de ventas, etc.